A ponerle un poquito de música a los datos. Bueno, aumentos de agosto y no aumento de tarifas, sino aumento de jubilaciones, claro. Exactamente. Primer día de agosto y se vienen los aumentos. ¿Qué aumentos para jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, asignaciones familiares y sociales? Rolo, le vamos a dar información a 17 millones de personas porque esto abarca el 4,58% de aumento que se viene en el mes de agosto, que corresponde a la inflación del mes de junio. Esto que significa que las prestaciones previsionales y sociales van por IPC mensual, pero con un rezago de 2 meses. Y además acompaña... Ahora hay que hacer un curso para entender cuánto vas a cobrar. Sí, es muy difícil. Y un día, Rolando, te voy a traer todo el esquema de asignaciones familiares que hay en la Argentina. Es inentendible cómo la gente tiene que triangular y buscarse para saber si sos un trabajador en relación de dependencia, un monotributista, un jubilado y tenés niños a cargo, en qué rango de ingreso estás. Y dentro de ese rango de ingresos, que son 4 rangos, vos tenés subdivisiones en cuanto a montos mensuales. Es muy difícil para la gente y esa estructura tiene que cambiar. En el caso de este mes, haberes mínimos cobrarán el bono total de 70.000 pesos y aquellos que excedan un poco el haber mínimo cobrarán un proporcional. Los montos que rigen todo agosto son estos. Jubilación mínima 225.454 pesos. Está la pensión universal para el adulto mayor, que es el 80% del haber mínimo vigente, es decir, que estamos en 180.363 pesos. Pensiones no contributivas, 157.818 pesos. Y después todo el tema de asignaciones. Asignación universal por hijo con 81.010 pesos. Asignación familiar, primer rango, 40.505 pesos. Estos son los valores de referencia, porque la mayoría de estas 17 millones de personas cobran estos rangos, están en estos rangos, pero también sube el haber jubilatorio máximo y las asignaciones que se pagan por única vez, matrimonio, adopción, nacimiento. Igual todo esto es provisorio si se avanza la discusión de la nueva ley de la fórmula jubilatoria en el Senado. Sí, que vos sabés que avanzó un poquito en el Senado ayer. Pero Milei no dice si la va a vetar o no. Y ahora ya no tendríamos veto total, tendríamos veto parcial. ¿Por qué razón? Porque el gobierno aceptó un punto más de lo que planteaba la oposición. Hasta ayer, en lo único que coincidían... Hasta hace una semana eran degenerados fiscales. Y de a poco... No, ahora la cosa parece que se va calmando. Están tratando de encontrar un término medio. Y la cuestión que hoy lo que tenemos que informar es que en el Senado... De todos modos, falta dictamen, que va a haber, que se espera que sea la semana próxima. Estarían de acuerdo en que los aumentos de jubilaciones y pensiones tienen que ser por inflación mensual, que era lo que había, sí. Pero también el gobierno aceptaría pagar el 8,1%, que es el diferencial que quedó de la inflación de enero pasado, que fue 20,6%, y el gobierno había dado una recomposición del 12,5%. Claro, la discusión era ese 8%. La inflación atrasada. Era ese 8% la gran discusión, ¿no? Bueno, que el gobierno le había robado a los jubilados. Bueno, eso parece que el gobierno lo pagaría, pero no se ponen de acuerdo en otros 2 puntos, que por eso te digo, el veto viene parcial, que es pagar un adicional cada marzo del 50% que dé promedio de los últimos 12 meses la evolución del salario registrado, el RIPTE, y el tema de la devolución, que ANSES pague la deuda con las 13 cajas previsionales provinciales. Ahí está detenido el tema. Bueno, pero algo avanzaron. Quiero preguntarte, porque ayer, Meli, contá primero y después le preguntamos a Clarita a ver qué opina. José Luis Espert hizo declaraciones sobre que había que restringir la asignación universal por hijo. Sí, el diputado José Luis Espert, otra vez, algo que ya es un discurso que ya viene repitiendo José Luis Espert, en contra de la asignación de la UH, en contra de, bueno, de los derechos sociales. Dijo que la gente tenía hijos justamente para cobrar estos programas sociales como la UH. Muy fuertes las declaraciones del diputado. Y que bueno, quería limitar la cantidad. Que quería limitar la cantidad de hijos. Dijo, hasta 2 personas, hasta 2 hijos se les puede dar la UH y después habría que dejarlo porque si no el Estado incentiva que crezca la pobreza.
Eso es lo que dijo José Luis. Hay un estudio hecho, creo que fue en el 2020, acerca de que en promedio las familias que cobran AUH no tienen cantidad de hijos. Son aproximadamente en promedio, en la mayoría de las familias, 2 hijos por familia. La AUH ha sido una buena medida. O sea que es un mito. Si no hubiera sido una buena... Tienen los pibes para cobrar la AUH. No creo que sea y eso. además por lo que se cobra, ¿no? De AUH. Me parece que ha sido una buena medida, porque si no hubiera... Esto es por ley. Es por ley. Es una de las ayudas sociales más numerosas que tiene la Argentina. Decíamos estos días aproximadamente 4,5 millones de niños. Pero de hecho, si no hubiera sido una buena medida, no se hubiera perpetuado desde el año 2009 en los gobiernos que siguieron. La AUH continuó y trascendió los gobiernos. ¿Ha sacado a los chicos de la pobreza? Esa es la duda, creo que no, pero sí los ha salvado de alguna manera de la indigencia. Cuando la AUH se establece por ley, que fue en el año 2009, sí había un tope de hijos para cobrar, era hasta 5 hijos. Y después, en el año 2020, se quitó ese tope y ya se podía cobrar si uno tenía 6 hijos, 7, 8, si reunía los requisitos. En cambio, la tarjeta alimentar tiene un tope de 3 hijos. La tarjeta alimentar tiene un valor si la familia tiene un hijo, si tiene 2 hijos y si tiene 3. Y en 3 se detiene. Vos podés tener 4 hijos, 6 o 3 y cobrás el mismo valor de la... Que no es un dato menor porque la tarjeta alimentar está asociada a la AUH. Clara, ¿en cuánto está hoy la AUH? A partir de hoy, 81.010 pesos. Bueno, ustedes podrán hacer las conclusiones en su casa, ¿no? Si con 80.000 pesos... Crías un hijo. Puedes criar un hijo. Sí. Lo que pasa es que este es el aire de la época, ¿no? Donde una persona, presidente de la Comisión de Presupuestos, puede decir alegremente, no, esto hay que restringirla a 2 AUH por persona porque faltó que diga estos negros de mierda que les gusta tener hijos para cobrar la AUH. Ese clásico relato, discurso tremendo de se embarazan por un plan, ¿no? Que ha sonado durante una época muchas veces. No, para nada, no es así. La verdad, esto lo hablamos, Rolo, muchas veces con vos a lo largo de los años. Yo no estoy de acuerdo en lo que viene pasando desde hace décadas con tanto asistencialismo en la Argentina, pero vos no podés obviarlo, porque vos primero tenés que crear un mercado laboral que pueda absorber a toda esa gente. Blanco. Exactamente, en trabajo registrado. Mientras tanto, hay que hacer una transición y en la transición vos no podés dejar de costado el plan. La AUH es un plan social, una ayuda social muy importante y es una ley. Es decir, de la única manera que vos podés desarticularla es a través del Congreso y que el Congreso diga, bueno, se deroga la ley de AUH. Claro, y si le quitas esa ayuda del Estado, se caen del sistema también. Se caen del sistema, ¿qué haces definitivamente. con esa gente? Y además pensemos que son para niños menores de 14 años, o sea, en plena etapa de formación. Es como sacarle, no sé, un vaso de leche a Ahora, esos no niños se que sostiene desde necesitan. los datos, pero es un discurso que cada vez que alguno lo pronuncia, hay un sector de la sociedad en el que prende fuerte. Sí. A mí lo que me parece es que hay que tener mucho respeto cuando se habla de plan social y el tema del presupuesto, porque hay gente que realmente lo necesita, ha quedado entrampada en un plan social y cuando yo voy por la calle la gente me para y no me dice quiero seguir cobrando el plan social, yo quiero tener trabajo. Quiero laburo. Preguntas para Clara, porque está abierto el consultorio. A ver, ¿qué consultas llegaron? Tengo mi hijo de 16 años con una pensión por discapacidad. ¿Puede anotarse para cobrar el progresar de la secundaria, Clara? Sí, puede cobrarlo sin ningún problema. Lo único tiene que reunir cierto requisito. La familia, porque no creo que trabaje este menor de 16 años, la familia no puede exceder de ingresos los 3 salarios mínimos vigentes. Entonces, se puede cobrar la beca además de la pensión, pero una vez por año hay que probar que hay regularidad en algún nivel de estudios. A ver, otra consulta para Clara. Buen día. Doctora Clara. No soy doctora. No soy doctora. Por eso mismo. Ahí está, hay que aclarar. Clara. El physique du rol te quedó de doctora. Doctora Clara, tengo 63 años, no me jubilé porque me decían que podían sacarme la pensión de mi marido de IPS. ¿Qué es IPS? Vamos a aclarar porque mucha gente no sabe lo que es el IPS. ¿Por qué cobro más de la mínima? Porque cobro más de la mínima, ¿es así? Ahí está.
El IPS es, después de ANSES, el organismo previsional más importante de la Argentina, que es el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Es como un ANSES de la provincia de Buenos Aires. Cajas provinciales. Claro, después de la gran cantidad de prestaciones que paga ANSES, en orden es el IPS. Esto no es cierto, se puede cobrar perfectamente una pensión, en este caso seguramente será del marido fallecido, y perfectamente una jubilación, aunque esa jubilación o esa pensión estén por arriba de la misma. Ahora, la gente, ¿por qué tiene este tipo de duda? ¿No es que te lo deberían aclarar cuando vas a los mostradores? Y a veces pasa que en los mostradores no lo saben todo, en general no dan información incorrecta, pero a veces no tienen paciencia para explicárselo a la gente. O la gente interpreta mal en su nerviosismo cuando va, o empieza el tema de boca en boca, ¿viste? El vecino o la vecina le dice, no, pero porque yo quise jubilarme, pero no pude porque era pensionada. Y o capaz, me dijo una vecina que... Exactamente. Hay que ir a la fuente. Hay que ir a América Noticias, primera... A la doctora Clara. A ver, otra consulta para Clarita. Buen día, mi padre tiene 27 años de aportes. ¿Es necesario aportar hasta los 30 años o voy a cobrar la mínima igual? Y a ver, si el padre tiene 65 años con 27 años de aporte y no llega a los 30, puede acceder a una PUAN. No es lo conveniente, porque la PUAN es el 80%. Le conviene esperar 3 años más. 3 años. Le conviene esperar 3 años más, o si tiene, acá me está haciendo señas bien, Fer, bien. Si tiene 65 años, que es la edad mínima en los hombres, puede ver si se adhiere a alguna de las 3 moratorias que está vigente, pagar esos 3 años y jubilarse por una jubilación ordinaria que es más dinero. Sí. No es mucho más, porque es un 20% más. Y no, sería, mira, hoy 225.454 pesos la mínima, y si accede a una PUAN serían 180.363 pesos. Lo que pasa es que con el ritmo de aumentos va a ser cada vez mayor la distancia entre la PUAN y la jubilación. Esa es una. Y otra cosa importante, mucha gente cree que la pensión universal para el adulto mayor va a desaparecer. Por lo menos hasta ahora no es un beneficio que está en riesgo y la pensión va a seguir. A ver, ¿alguna consulta más para Clara? Tengo 58 años, en octubre cumplo 59, tengo 4 años de aporte, ¿me podría jubilar? Y acá no sabemos si es hombre o mujer, pero si es mujer tiene que tener 60, seguramente es mujer, sí, pero porque está muy próxima a los 60 años. Está complicado este tema, porque este tema... Va camino a la PUAN. Consejo, antes que camino a la PUAN, derecho, y si no, en un intermedio, ir al organismo previsional nacional, en este caso el ANSES, porque creo entender que debería ser ANSES, y ver si puede acceder a alguna de las moratorias para completar y cuando tenga 60 años ya tener los 30. ¿Hay una forma de calcular según la cantidad de aportes que tuviste y estás por jubilarte si te conviene entrar en una moratoria o ya atenerte a la PUAN? Porque si tengo 4 años de aporte me faltan un montón, pero si tenía 27 como el caso anterior, ahí sí te conviene pagar esos 3 años en una moratoria y ya tener la mínima. Sí, te conviene, además, si está bien asesorado, vos de las 3 moratorias hay 2 por las que podés comprar aportes y jubilarte. Y hay una que es mucho más económica que la otra. Por eso hay que fijarse, sí, podés... La historia laboral se puede armar con anticipación. Claro. De hecho, por eso cuando me preguntan yo siempre digo, es bueno 2 o 3 años antes o 4 de jubilarte, armar tranquilo toda tu historia, ver qué te falta, ver qué te sobra, porque te evitas un montón de estrés llegado el momento del inicio. Pero otra consulta para Clara. A ver, tengo 63 años y 40 de aportes, ¿me puedo jubilar? Este es un hombre. Seguramente no. Le faltan 2 años y acá hay algo muy interesante para decirle a muchísima gente que seguramente nos está viendo. 63 años de edad con más de 40 años de aporte, sí o sí, este señor puede no trabajar más y esperar a tener los 65 años. Ahora, si este señor tuviera exceso de edad, estuviera pasado los 65 y no le alcanzaran los aportes, el exceso de edad compensa años de aporte faltante, pero no viceversa. Exceso de aportes no compensa edad. La edad hay que cumplirla sí o sí.